Hola, buenas a todos al arte del cerebro. En este video vamos a hablar de la conciencia, porque básicamente es uno de los grandes problemas de la modernidad, ya que tenemos muchas herramientas para analizarla y visualizar el cerebro, pero el problema reside en cómo se traduce la materia objetiva en imaginación subjetiva, ya que lo vamos a ver a lo largo de este video, de que nuestra experiencia como seres humanos es imaginación subjetiva creada por el cerebro. Y bueno, vamos a aprender, digamos, de dónde saca los datos el cerebro para procesarlos. Así que este video va a estar dividido en tres secciones. Primero la introducción, después voy a hablar de la conciencia y luego voy a hablar de los mecanismos que usa para obtener la información, procesarla y crear la experiencia. Así que bueno, espero que les guste el video y empezamos. El estudio de la conciencia causó fascinación a filósofos, a teólogos, incluso estudiantes de derecho, hasta artistas. Realmente a todos nos interesa o nos causa fascinación este concepto. Es súper interesante y profundo, ya que, digamos, vivimos inmersos en la conciencia. Y desde el punto de vista de la neurociencia, la conciencia es estar conectado con el entorno. Y no es lo mismo estar despierto que ser conscientes. Y un ejemplo claro es, digamos, un paciente en estado vegetativo. Si se registran los signos, las señales que están producidas en el cerebro, se ve como si el cerebro estuviera activo, pero claro, está activo pero no puede interactuar, no puede manejar su cuerpo para interactuar con el entorno, y eso llamamos no tiene un estado de conciencia, justamente carece de un estado de conciencia. En sí, el estar despierto y estar conscientes depende de dos sistemas diferentes, dos sistemas cerebrales diferentes o distintos. El estar despierto depende de sistemas más primitivos, más precisamente el sistema reticular y sus proyecciones hacia el tálamo. En cambio, la conciencia, digamos el contenido o el estado de conciencia, depende de sistemas cerebrales más complejos, están situados en el neocórtex. Pero el estudio de la neurociencia no acaba acá. Se puede, digamos, diferenciar entre conciencia y metaconciencia. Y es que quiere decir que nosotros no solo podemos estar conectados con el entorno, sino que también podemos inferir en el contenido. Digamos, podemos ser conscientes de que somos conscientes. A eso le llamamos metaconciencia. Por último, cuando hablamos de conciencia, también tenemos que mencionar un componente fundamental, que es su contraparte, que es el inconsciente. Realmente el inconsciente, digamos, está encargado de múltiples funciones de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Es más, lo poco que podemos controlar es lo poco que nos ofrece el consciente, el estar conectado. La conciencia infiere un montón en nuestros pensamientos, infiere un montón en nuestras acciones, infiere un montón también en el consciente. De hecho, lo inconsciente hasta autorregula lo consciente. Pero bueno, eso se va a hablar de otro video. Hoy vamos a hablar específicamente de la conciencia. Los 5 sentidos. La conciencia utiliza los 5 sentidos como fuente de información para crear nuestra conciencia. Los 5 sentidos son el tacto, el olfato, el gusto, el sabor y la audición. Estos 5 sentidos, por así decirlo, convergen para crear nuestra experiencia. Y es más, ahora vamos a hablar de ellos puntualmente. El olfato es discreto, quiere decir que nosotros obtenemos ese sentido produciendo esnifadas, no es continuo, sino nosotros tenemos que aspirar o inspirar por la nariz para sentir el olor. Por eso también no podemos producir, digamos, no podemos entender los cambios graduales del olfato. Y si nos ponemos a pensar, cuando nosotros esnifamos, digamos, sentimos un olor en concreto y después esnifamos otra vez, si cambió, entendemos que hubo un cambio, pero porque hay una diferencia enorme. Y es más, lo podemos comparar, por ejemplo, como la vista, que la vista es un sentido continuo. Nosotros podemos ver gradualmente cómo cambia de un color. Imagínense que tal vez el aroma puede ser algo parecido, pero nosotros solo damos los colores finales. Más que nada, el olfato surgió como un receptor sensorial capaz de detectar moléculas químicas. Más que nada para identificar estímulos positivos como comida o refugio, o estímulos negativos como tal vez puede ser un depredador o desastres ambientales también, peligros ambientales. Bueno, algo que cuando empezamos a entender el olfato nos damos cuenta de que con podemos identificar qué son las cosas y no cómo son, porque para identificar cómo son las cosas tenemos otros dos sentidos, que es el tacto y la vista, pero con el olfato identificamos qué es, digamos, este objeto, qué es esto externo. Hoy en día el sentido del olfato se adaptó y básicamente tenemos las mismas funcionalidades, pero tal vez son menos específicas. Esto quiere decir que nosotros podemos identificar nuestra ropa porque lo olemos, identificamos nuestro olor. De hecho, las madres pueden identificar el olor de los bebés. Y es más, también nosotros podemos identificar el miedo en el otro, pero es algo sumamente inconsciente. O sea, muchos estímulos se procesan de manera inconsciente, de los cuales influyen en el comportamiento del individuo. Y es más, hablando de
esto de cómo los estímulos inconscientes, por medio de esta vía del olfato, pueden, digamos, modificar nuestras conductas. Hay un caso claro de cuando hay un olor rico en el ambiente, nos predispone de buena manera. Es más, hay un estudio en donde se verifica que cuando hay un olor bueno, digamos, con respecto a la otra persona está usando un perfume, uno tiene una mejor predisposición o la valora mejor de que si no oliera nada o si oliera mal. De hecho, cuando alguien huele mal, causa repulsión y de hecho lo asociamos con la otra persona. Otro dato curioso, digamos, del olfato, no solo es un buen identificador, y otra cosa también, que viene, digamos, arraigado de la memoria. Nosotros, con ciertos olores a nosotros nos disparan memorias de cuando éramos muy chicos. De hecho, hay olores, digamos, que nos evocan memorias de aproximadamente los 10 años o anteriores. Y es que justamente las memorias olfativas, son muy difíciles de reemplazar. Junto con el olfato, el sentido del gusto nos permite reconocer a los alimentos, conocer su valor nutritivo y evitar alimentos que nos pueden hacer daño. Existen 5 gustos básicos: el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Cada uno tiene una misión biológica especial. El dulce nos permite detectar alimentos comestibles y raramente venenosos. El amargo y el ácido sirven para detectar alimentos que son venenosos o no comestibles. El salado nos permite detectar las sales que regulan nuestro organismo. Y el sabor umami lo que hace es detectar aminoácidos. El sentido del gusto tiene un gran poder para evocar emociones. De hecho, el chocolate puede evocar automáticamente placer. Se compara el chocolate con el sexo. Por otro lado, el sabor amargo produce asco. Por ejemplo, la birra es un sabor adquirido. Es más, nadie que la pruebe por primera vez le gusta. Es un sabor, digamos, o la birra es un líquido que nosotros aprendemos a tomar, aprendemos a que nos guste. Y es más, es que resulta que las personas somos muy diferentes con el tema de los gustos, y esto tiene que ver mucho con la genética. Por esto los grupos son muy diferentes entre diferentes grupos étnicos. La comunicación es súper importante para el humano, y de hecho tenemos un sentido especializado en la comunicación, que es la audición. Y es súper interesante porque lo que hacen nuestras orejas, por así decirlo, o nuestro sentido en sí, es mesura, por así decirlo, o entiende las señales mecánicas del entorno por las partículas de aire. ¿Y por qué menciono que es por las partículas de aire? Porque en el vacío no podría haber sonido. Porque bueno, estas partículas, digamos, empiezan a oscilar, golpean contra el tímpano, y dependiendo cómo es el golpeteo, tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con el tono también, que el tono es la intensidad también de cómo golpean las partículas en el tímpano, en el oído, por así decirlo, es como nosotros entendemos el sonido. Como el sonido es dependiente del tiempo, digamos, es proclive a la modulación. Y esto es un término súper interesante porque es gracias, digamos, a esta propia modulación que nos podemos entender en ciertas formas, como por ejemplo en tonos de alerta, en estar relajado. O sea, la comunicación no solo por una parte es visual, mucha parte es auditiva, pero dentro de la audición, el cómo se dicen las cosas, o sea, cómo está compuesto el sonido, es lo que determina, digamos, el mensaje final que va a entender el cerebro. Somos seres profundamente visuales, y es que realmente nosotros no podemos asegurar lo que hay externamente, sino que nosotros, por la medición de ondas electromagnéticas que se producen por nuestros ojos, o por lo menos por las ondas electromagnéticas que registra nuestro sistema sensorial, que siguen siendo los ojos, nosotros, digamos, tenemos un procesamiento interno y, digamos, creamos la simulación o la experiencia por la cual, digamos, podemos ver. Y es más, una particularidad de nuestro sistema visual es que podemos procesar los cambios de luminancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando es de día no nos encandila la luz, y cuando es de noche tampoco es que no vemos nada. Si estamos en una cueva, sí, pero siempre, digamos, hay un reflejo. Es más, el reflejo de la luz de la luna es hasta suficiente para ver de noche. No como de día, pero es suficiente. No todas las especies tienen, digamos, esta capacidad, por así decirlo. Una particularidad de nuestro sistema visual: podemos ver colores. La mente crea los colores no existen. Y con esto, ¿para qué sirven los colores entonces, no? Para identificar formas. Gracias a eso podemos identificar formas, el contraste, los cambios de luminancia, los degradé también, y otras funciones más. Pero lo más importante es que esta particularidad de ver en color no es única del ser humano, sino que varias especies lo tienen. Pero entre las especies que tenemos esta capacidad, no vemos del mismo color, por así decirlo. Hay diferentes estadios cromáticos, por así decirlo, y el ser humano está restringido en un cierto, digamos, rango. En cambio, otras especies pueden ver hasta colores más, tal vez extravagantes, o colores que ni siquiera nos imaginamos. También igualmente el sistema visual se lo proporciona una
una especie o la especie se autoproporcionó, digamos, este sistema dependiendo del hábitat. Animales nocturnos van a ver de noche porque justamente evolucionaron o se crearon, por así decirlo, para que puedan sobrevivir en su ecosistema. Pero lo más importante también de la visión es el reconocimiento de objetos, que esa es su función, de hecho, no solo de objetos, sino también de rostros. O sea, ¿cómo sería nuestra vida si no pudiéramos reconocer el rostro de un amigo, de un familiar, de alguien que tal vez conocimos y necesitamos trabajar con él o ella? Y es más, la particularidad es que nosotros podemos reconocer rostros en milisegundos. Está especializado el sistema visual para eso. Es un mecanismo para la adaptación de nuestra especie, para la identificación. El tacto es el sentido más interesante, o por lo menos para mí es el más interesante, ya que no habla de tocar, sino que habla de sentir. De hecho, nosotros no solo podemos sentir o identificar objetos por el sentir de nuestras manos o de nuestro cuerpo, sino también que, digamos, nosotros sentimos todo el tiempo nuestro cuerpo y por eso entendemos nuestra limitación en la persona. Parece un concepto como súper extraño y realmente a veces, yo por lo menos cuando lo leí, dije, no puede ser, es verdad. Es que nosotros entendemos nuestros límites físicos del cuerpo por el sentido del tacto, porque nosotros sentimos cada parte de nuestro cuerpo y al mismo tiempo podemos realizar buenos movimientos o movimientos exactos gracias a este sentido, porque entendemos cómo lo estamos moviendo. Y de hecho, si nosotros cerramos los ojos y movemos alguna parte o hacemos algún movimiento, sabemos exactamente lo que estamos haciendo. El sentido del tacto no solo habla, digamos, de sentir exteriormente, como bien dijimos, sino también tenemos un sentido propioceptivo, por así decirlo, que lo mencioné un poco por el tema de nuestra limitación del cuerpo. Podemos entender o podemos sentir lo que pasa adentro de nosotros. Y de hecho es una herramienta súper útil, como por ejemplo cuando vas al médico. Cuando vas al médico tenés que hablarle y le tenés que describir los síntomas que tenés. O sea, no solo síntomas como la tos, que un médico lo puede ver, no, sino los síntomas internos. O sea, sentimos dónde nos duele, sentimos también el diferente tipo de intensidad. Eso también indica el estado de gravedad. Y al mismo tiempo podemos sentir lo frío, podemos sentir, digamos, cuando algo está frío, ya sea en nuestra parte, alguna parte de nuestro cuerpo o algo externo. Podemos sentir el calor, podemos sentir las características, digamos, del externo, si es rugoso, por ejemplo, si es liso. Lo más importante, igual, del sentido del tacto es que nosotros no sentimos y el cuerpo reacciona, sino que es al revés. El cuerpo reacciona y después nosotros sentimos la emoción que tenemos que sentir. Por ejemplo, nosotros cuando estamos asustados, no es que estamos asustados y por eso nuestro corazón empieza a bombear rápido y empezamos a sudar y nuestro cuerpo está como... No, sino porque nosotros detectamos algo del ambiente que básicamente hizo que, por ejemplo, el cuerpo diga, listo, acá o corres o vamos a las piñas. ¿Qué pasa? El corazón empieza a bombear más sangre para que, digamos, tenga más fuerza en los músculos, para que puedas realizar movimientos tal vez más rápidos. Necesita más energía el músculo y al mismo tiempo es como también estás tirando más sangre, digamos, a los músculos. Lo que haces es aumentar tu temperatura corporal y, por así decirlo, empezás a sudar, a transpirar, y ahí es cuando te viene la sensación de miedo, la emoción del miedo. Y justamente lo interesante de acá que podemos sacar de conclusión es que las emociones son producto de las sensaciones viscerales y al mismo tiempo los sentimientos son ilusiones de las emociones. Por lo cual, con respecto al tacto, yo los dejo reflexionando sobre esa frase y no digo más nada. Y bueno, para concluir, la verdad quería cerrar este video. No sé si un resumen, sino lo que pienso al respecto de la conciencia, que es algo magnífico que el cerebro, digamos, tenga esta herramienta, y es hasta magnífico que nosotros podamos distinguir el proceso o lo que está pasando. Porque además es súper interesante y súper difícil, porque uno vive la vida, uno vive su película y no está todo el tiempo pensando en las herramientas que tiene para vivir. Además de que nos entendemos mucho más, o por lo menos yo hago esto para entenderme mucho. O entenderme más de lo que ya me entiendo. Cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente. Y siempre todo está relacionado, como pueden ver. O sea, eso no es solo el cerebro, sino también sus periféricos, porque el cerebro es tan insensible como sensible. Nosotros sentimos en los periféricos, o sea, en nuestro cuerpo, no sentimos en el cerebro. Nunca sentimos algo en el cerebro y es algo extraño. Pero bueno, más que nada hablando de la conciencia y de los 5 mecanismos, porque son los 5 sentidos, es increíble. Y no hay que olvidarse también de que todo lo que acabo de explicar, muchos procesos son inconscientes y por eso actuamos. Así que hay como un límite muy fino entre la conciencia y la inconsciencia, porque hasta qué punto es inconsciente. Y bueno, nada, espero que les guste mucho el video, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo.
scared like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide.